Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Cristina Gutiérrez y voy a hablaros hoy de estas emociones que la pandemia nos han traído, ¿no? Que por supuesto ya las teníamos, pero con la pandemia, pues la verdad es que se han intensificado. Hablo del miedo, de la rabia y hablo también de la tristeza, ¿no? Estas emociones que todos sentimos y que a veces, pues bueno, ¿no? Si no sabemos cómo gestionarlas o regularlas, pues nos dan a veces más problemas de los que querríamos. Así que vamos a ver cómo podemos regular estas emociones. No sé, creo que muchas veces como educadores y como padres, los que somos además padres y madres, nos sentimos como la figura de la ilustración, ¿no? Que nos faltan manos, pies para llegar a todo en esa especie de trapecio que vamos arriba y abajo todo el día, no solo ahora, sino también antes de la pandemia, y en el que, bueno, todos tenemos pues en nuestras manos a unos niños o a un hijo o una hija o a un grupo de niños, ¿no? Que los tenemos ahí para prepararlos, ¿no? Prepararlos para llegar a ese mundo que los espera ahí abajo y que, bueno, pues que algún día vamos a tener que abrir las manos y dejarlos ir, ¿no? Y cuando hagamos eso, pues estaría viendo que estos chavales estuvieran preparados para el mundo que se van a encontrar ahí debajo, ¿no? Cuando hablo de preparar a los niños para el mundo que les espera, hablo de, no sé, de que tal vez estén entrenados en la empatía, eso que van a necesitar para entenderse con los demás, o en la autoestima para quererse a sí mismos, aunque en ese momento los demás no lo hagan, o por ejemplo también en la fortaleza interior, que es aquello que todos necesitamos para levantarnos una vez y otra cada vez que nos caemos, como nos ha pasado este último año en que, bueno, ha habido mucha sensación de cosas que nos pasaban, no piedras en el camino, que nos han hecho a lo mejor tropezar más de una vez. Pero antes de empezar a hablar de las emociones que son, para qué nos sirven, dejadme que os explique cómo empezó todo, ¿no? Porque yo que dirigía o era directora de una granja escuela situada en Barcelona, pues estoy haciendo lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Que es hablaros y escribir libros y estar no solo en Barcelona, sino también en la Comunidad de Madrid, en una granja escuela allí que nos estamos expandiendo, ¿no? Mira, todo empezó en el año 2002-2004, en el que yo ya llevaba más de 20 años trabajando con niños en la granja escuela, por donde pasan cada año muchos niños, 20.000 niños de escuelas públicas y privadas, niños de P3 hasta la ESO, niños de pueblo, niños de ciudad, y bueno, venían a la granja escuela pues para entender dónde venía la vaca, ¿sí? Pues eso, ¿no? Lo típico, o cómo es un pollo, ¿no? Que a veces lo dibujaban como pollo alas y al final tiene forma de gallina, ¿no? En realidad. Y bueno, yo hacía mi trabajo, me gustaba mucho, pero me di cuenta en esos años, 2002-2004, que todo lo que siempre había utilizado educando dejó de funcionarme. Los niños ya no me escuchaban como antes y ya no conseguían modular ni actitudes ni comportamientos. Así que lo primero que hice en ese momento es lo único que sabía hacer, era quejarme, ¿no? Quejarme del sistema educativo, de los políticos, de Internet, de cómo educaban los padres, un poco de todo, porque claro, yo hacía lo de siempre, pero los niños ya no me escuchaban. Bueno, pues así que, bueno, después de 2 años de quejarme y no pasar, bueno, no pasó absolutamente nada, todo sigue igual, pues un buen día dije, ostras, si los niños han cambiado, tal vez nosotros también tengamos que hacer alguna cosa distinta, ¿no? Y ahí empezó el buscar, ¿no? Qué hacer distinto. Y bueno, y a través de ensayo, prueba, cierto, error, durante 12 años, pues conseguimos este método La Granja, que ahora es muy conocido, el cual además se ha demostrado científicamente a través del GROP de la Universidad de Barcelona. El GROP es el Grupo de Investigación Psicopedagógica. Y ahora pues no solo seguimos trabajando con niños, sino que los niños nos vuelven a escuchar, conseguimos modular actitudes y comportamientos de una manera muy interesante, muy rápida, y no solo trabajamos como os decía, con los niños de todas las edades, de todos los ciclos y con docentes, sino que además trabajamos con empresas, con familias, con la Universidad Complutense de Madrid, con la Universidad de Barcelona y con clubes deportivos de alto rendimiento como por ejemplo la Masía del Barça, ¿sí? Y bueno, un poco estas son ahora las actividades que hacemos y también estamos en proceso de expansión y por eso estamos también en la Comunidad de Madrid, Andorra y, bueno, intereses en otras provincias del Estado. Pero vayamos por faena, que es lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Cuando hablamos de emociones, lo primero que tenemos que tener claro es que es muy difícil gestionar aquello que no sabes ni qué es. A mí de pequeña me enseñaron que París era la capital de Francia, en nombre de los ríos, y es súper interesante saber todo lo que puedas del mundo por el cual vivimos, claro que sí. Pero cuando tú tienes un problema de verdad, un problema con tu hijo adolescente, un problema con un compañero de trabajo, un problema con tu jefe o director, a ti en ese momento, ¿de qué te sirve saber que París es la capital de Francia?
Si no entendemos lo que sentimos, es muy difícil que lo podamos gestionar. No solo gestionar de una manera positiva para ti, sino también de una manera que sea positiva para toda esa gente que nos rodea. Así que empecemos aprendiendo qué son las emociones, cuáles son los aspectos básicos que tendríamos que saber. Yo os explico 4 para que son los mínimos, pero veréis que es súper interesante y que, bueno, creo que todo eso nos lo tendrían que haber enseñado mucho antes. Al menos a mí me habría gustado porque me habría ahorrado un montón de problemas y dificultades y de miedos también. Mirad, los aspectos básicos que tenemos que saber es que, el primero, que las emociones son preconscientes. ¿Eso qué quiere decir? Que pasan antes de que yo sea consciente de que las estoy sintiendo. Eso quiere decir que yo no puedo evitar sentir miedo, que yo no puedo evitar sentir tristeza, ni rabia, ni envidia. Yo lo único que puedo hacer es regular ese miedo, esa rabia o esa tristeza que estoy sintiendo. ¿Sí? Regular aquello que estoy sintiendo es lo que puedo hacer. Y la ciencia aplicada que nos ayuda a regular lo que estamos sintiendo se llama educación emocional. Nosotros, los humanos, clasificamos las emociones. Fijaros que los humanos necesitamos clasificarlo casi todo, ¿no? Si somos profesores, pues diremos, estos son los padres guays y estos son los padres no tan guays. ¿Sí? Lo clasificamos porque es nuestra cabeza es el órgano de todo nuestro cuerpo que gasta más energía, es el que más gasta energía, con lo cual está siempre intentando ahorrar energía. Cuando clasifico, estos son los guays o los fáciles y los difíciles, de alguna manera lo que estoy es que cuando yo estoy con los fáciles, mi cerebro no está en estado de alerta, no desgasta. Y cuando estoy con los difíciles, mi cabeza se pone en estado de alerta y está siempre pendiente de todo lo que pasa, hasta huele y me aspira lo que está pasando a mi alrededor y me prepara para poder actuar, hablar con un tono adecuado, controlarme y todo eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo las dividimos nosotros? Mira, las emociones las dividimos como las emociones primarias, que son el miedo, la rabia, la tristeza y la alegría. Y además las dividimos entre emociones positivas y emociones negativas, entendiendo las positivas no como buenas y las negativas como malas. No tiene nada que ver. Hablamos de como emociones positivas, entendemos que son aquellas que nos acercan al bienestar y las negativas las que me alejan del bienestar. ¿Sí? Evidentemente, me aleja del bienestar, por ejemplo, el miedo, la rabia, la tristeza, la envidia, ¿sí? Y me acerca al bienestar, pues la alegría, la esperanza, el contento, el optimismo, ¿sí? ¿Se entiende un poquito lo que, sí, la base de las emociones? Primero, sobre todo, son preconscientes, no la puedo evitar. Por eso si un niño dice, tengo miedo, no le digas, no has de tener miedo, porque es preconsciente, no lo puedo evitar. Simplemente, os voy a hablar hoy de las emociones y de cada una de ellas y para qué sirven y de cómo alguna herramienta para gestionarlas y lo que tenemos que, pues si tenemos miedo, pues decir a nuestro hijo o a nuestro alumno, vale, pues tienes miedo, fantástico, pues ¿qué podemos hacer con ese miedo? Y ahí es cuando empezamos a entrenar, por ejemplo, la valentía, ¿sí? Todos los humanos tenemos estas emociones primarias, de las cuales a la izquierda tenéis la dimensión, el universo de las emociones de Rafael Vizquerra, de la Universidad de Barcelona, donde cada emoción básica tiene una dimensión de esa emoción. Es decir, por ejemplo, la alegría es la amarilla, que es la emoción básica, pero luego tenemos, por ejemplo, dimensiones de esa alegría que puede ser la esperanza, el contento, el optimismo, la motivación, la ilusión. ¿Sí? ¿Se entiende? De cada una lo mismo. ¿Sí? ¿Cuáles son las emociones más potentes que sentimos los humanos? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál dirías que es la primera de todas? La primera es el miedo, después la rabia y la tercera es la tristeza. Y os preguntaréis, ¿pero cómo puede ser que las más potentes que tenemos sean las negativas? ¿Y la alegría dónde está? La alegría es la cuarta. ¿Y por qué es así? Pues mirad, la visión de las emociones es de la supervivencia, es la que nos ayuda a adaptarnos, ¿sí? Para poder sobrevivir. Creo que durante esta pandemia hemos sido muy adaptativos, pues que nos ayuda a adaptarnos a poder estar 3 meses encerrados en casa y que pensábamos que sería imposible, pues son estas emociones. ¿Y qué son? ¿Y para qué nos sirve cada una de estas emociones? Mirad, empezamos por la más potente que tenemos y además más sibilina, porque es aquellas que las sientes y a veces ni te enteras. Y estas, por eso, a veces tiene mucho poder sobre nosotros. Ya decía Gandhi que el miedo manda y es muy, muy cierto. Empecemos por el miedo. Yo siempre les digo a los niños que el miedo es falta de información, porque tengo una parte de esa información, ¿sí?
¿Y qué hace? Y cuando no tenemos esa información o tenemos falta de información, tenemos lo que se conoce como la incerteza, ¿sí? Lo incierto. Algo que creo que tenemos todos, hemos vivido mucho este último año, con la falta de información de no saber qué iba a pasar con el COVID, con si habría otra ola o no habría otra ola. Todo eso nos producía, pues bueno, pues la incerteza. La incerteza es falta de información y esa ¡pam! Nos lleva directamente a sentir miedo. ¿Y qué pasa cuando siento miedo? Pues mira, lo primero que hace el miedo es que nos paraliza. Además, nos hace hacer la peor interpretación posible, porque muchas partes de nuestros miedos son imaginarios. Es decir, hay muchos de los miedos que tú has sentido que no pasarán nunca. De hecho, hay ya estudios que afirman que el 85% de los miedos que sientes no pasarán nunca. Repito, el 85% de los miedos que sientes no van a pasar nunca. Pero es igual, yo lo siento igual, sufro igual, ¿sí? ¿Verdad que sí? Siento el miedo igual, claro que sí, porque el miedo no distingue las emociones, no distingue de lo que es real, de lo que es imaginario. ¿Qué hemos de saber además del miedo? Mirad, el miedo es una emoción invasiva. Es decir, si yo no hago nada, cada vez se hace más grande, más grande, más grande. Por eso, si a un niño, por ejemplo, con 3 años le dan miedo los gatos, si no hago nada, si no afronto esos miedos, al final al niño le darán miedo los perros, los gatos, los perros, los caballos y todos los animales, ¿sí? Por eso la base de superar un miedo es de afrontarlo. Por supuesto, hay miedos que no hace falta afrontar. Por ejemplo, no sé, tirarte de un paracaídas no es necesario, a no ser que quieras dedicarte al ejército, pero si no es así, no es necesario. Pero sí, todos aquellos miedos cotidianos, el miedo a la oscuridad, el miedo a los gatos, a los perros, aquello que la realidad cotidiana me lo va a traer bajo la calle y seguramente me voy a cruzar un perro o un gato. Así que, bueno, que bajar la calle con ese miedo, pues es lo que hay que trabajar para que eso no pase. ¿Qué hemos de saber también del miedo? Mirad, el miedo es una emoción contagiosa. Es decir, y eso si habéis alguna vez estado trabajando en un colegio o en una empresa, los que sois padres, si no trabajáis en un colegio, los que no sois profesores, habéis trabajado en una empresa, en un lugar donde había esa emoción del miedo, desde también muchas veces esos liderazgos, ¿no? Más jerárquicos o más... en ese momento... ¿En cuánto tiempo tardasteis en que vuestras decisiones y vuestro comportamiento también quien decidía no eras tú, era tu miedo? Normalmente son 3 semanas, ¿sí? Así que ojo porque el miedo es contagioso. Y eso también para los padres. Y si un profesor tiene mucho miedo, sus niños van a contagiar a sus alumnos. Si un papá o una mamá tiene mucho miedo, sus miedos pues también los va a contagiar. De hecho, si os pregunto cuántos de tus miedos ahora son de tu padre o son heredados de tu madre o de tu padre, pues dirías, ostras, pues sí que tal vez haya uno, ¿verdad que sí? ¿Y qué pasa cuando hace todo eso? El miedo pues nos hace desconfiar, nos hace sentir inseguros. Por eso, durante esta pandemia, el miedo se ha intensificado mucho. Primero porque había un peligro real, nos podíamos morir, ¿no?, de COVID. Y segundo, pues porque nos faltaba la información, no sabíamos muy bien, nos decía una cosa, luego la otra, luego lo mismo sí o no, nunca sabes, al final no sabíamos cuál era la realidad. Con lo cual eso además nos hace pues sentir más miedo. Todo eso que provoca desconfianza, inseguridad, comportamientos más susceptibles, la piel más fina, como no me soples que te muerdo, aquello. Y eso probablemente lo estaréis encontrando a vuestro alrededor, no solo en casa, sino también en el trabajo. Así que pensar que un año con esta emoción atrás, además en la tele nos la han inoculado mucho, acordaros, salían mucho en grande las muertes y las infecciones. Supongo que lo hacían para que no saliéramos de casa, para evitar males mayores, ¿no? Pero a la vez nos estaban inoculando esa emoción del miedo y eso pues es muy contagioso, es muy invasivo y ahí pues bueno, hemos vivido con muchísimo miedo, ¿sí? El miedo, cuando hablamos de miedo, dentro de la dimensión del miedo, como veis aquí en el gráfico, pues tenemos desde un miedo más pequeñito, como puede ser el temor, el respeto, me da el respeto, los caballos, o el desasosiego, esa incomodidad por dentro, hasta ya la dimensión más grande, como puede ser la fobia, el terror, el pavor, o la ansiedad. La ansiedad, recordemos que es el miedo al futuro, es aquello a lo imaginario, es decir, el y si no he cerrado bien el gas, y si el niño le pasa no sé qué, eso es el easy, ¿sí? La ansiedad. También añadir aquí, para maestros sobre todo, qué pasa con la emoción del miedo versus a la capacidad cognitiva o la capacidad de tomar decisiones inteligentes. Mirad, el miedo sería otra charla de cómo funciona el cerebro reptiliano, emocional y límbico, irracional, reptiliano y emocional que sentimos los humanos, pero de alguna manera os lo voy a resumir ya desde la neurociencia. Desde la neurociencia ya se sabe que hay unas emociones que ayudan a mejorar la capacidad cognitiva, quiero decir, a tener una mejor capacidad
capacidad lógica, por ejemplo, para resolver problemas matemáticos o de memoria, para memorizar, por ejemplo, el nombre de las capitales de los países. Y otras que no me ayudan nada. ¿Sabéis cuáles son las emociones que menos ayudan o que más perjudican la capacidad de cognitiva, la capacidad de aprendizaje? La primera de todas, el miedo. Con miedo no podemos aprender porque mi cerebro se pone en estado de alerta, está haciendo la peor interpretación posible y está haciendo su misión. La misión del miedo es la de apartarme del peligro, con lo cual está en estado de alerta constante. En una aula, en una clase donde haya sentimiento de miedo, sentimiento de emociones incómodas, negativas, que me alejan del bienestar, mi cerebro se pondrá en estado de alerta y cuando estoy en estado de alerta lo que busco es sobrevivir. Mi cerebro está diseñado para que yo sobreviva, para que yo me aparte del peligro, no para estar memorizando. Con lo cual, claro que puedo memorizar y claro que puedo resolver problemas matemáticos, pero simplemente tardaré más tiempo, con lo cual seré menos efectivo. Ya lo dicen, ¿no? Se puede aprender con miedo, pero ese aprender con miedo duele. Y ahí es cuando los niños aprenden o les enseñamos de alguna manera inconscientemente y sin esa intención de que aprender duele, con lo cual cuando sea mayor, pues bueno, no voy a tener muchas ganas de aprender siempre, no seré una persona de aquellas que me encanta leer, que me encanta seguir aprendiendo, que me encanta porque de pequeño aprendí que el miedo hace daño. ¿Sí? ¿Se entiende aquí un poco lo que hace el miedo? Y diréis, ostras, cuántas cosas, ¿no? Esta emoción da miedo, claro que me da miedo, pero los humanos estamos tan bien diseñados que sí que el miedo nos aparta del peligro, pero tenemos también en nuestros bolsillos herramientas para superar esas emociones negativas que también que son tan potentes, ¿no? Las más potentes que tenemos. Mirad, como ejemplo os lo pondré. Hace 3 meses me llamaron, tuve que ir a Madrid a hacer una conferencia y me cogí una chaqueta que hacía, pues bueno, desde el año pasado, antes de confinamiento, que pues las charlas o las conferencias las hago online, con lo cual pues no me la ponía. Me puse la chaqueta y cuando estaba en el AVE me puse la mano en el bolsillo. Teóricamente no tenía nada en los bolsillos, pero puse la mano para poner algo, ostras. ¿Y sabéis qué me encontré? Un billete de 50 euros. Pensé, ay, qué bien, ¿no? Bueno, pues con las herramientas para superar el miedo es lo mismo, ¿sí? ¿Cómo lo regulo? Con una emoción llamada valentía. Y es como la chaqueta. Si yo no meto la mano en el bolsillo, yo no sé que tengo 50 euros. Hay muchas personas que no saben que tienen valentía en sus bolsillos porque no les enseñamos a los niños a meter la mano y a utilizar los 50 euros, a cogerlos, decirle, tienes valentía, sácalos. Así que una herramienta cuando a un niño le da miedo, no sé, la oscuridad o ir solo al lavabo por la noche o ir solo al lavabo porque está oscuro o les asusta, no les digamos que no pasa nada en el lavabo, digamos, tienes miedo, fantástico, ahora tienes la oportunidad de ser valiente. ¿Hasta dónde va a llegar tu valentía? ¿Hasta el pasillo? ¿Hasta la puerta? ¿Hasta encender la luz? ¿Hasta dónde? Y si hoy llega hasta el pasillo, mañana a ver si llega hasta encender la luz y pasado a ver si llegas a entrar al lavabo. Dice este refrán, ¿y tú en qué miedo descubriste que eras valiente? Recordemos que la valentía no es no tener miedo, la valentía es tener miedo y aún así hacerlo. De hecho, para ser valiente necesitamos tener miedo. Por lo tanto, esta dura pandemia que hemos vivido, en la que todos hemos sentido mucho miedo, nos ha dado la oportunidad de sacar esos billetes que tenemos en los bolsillos, porque solo sintiendo miedo podemos ser valientes. Así que hemos tenido y tenemos y seguimos teniendo la oportunidad cada vez que sentimos miedo de ser valientes. Para gestionar el miedo, conciencia, darme cuenta de que tengo miedo para coger de mi bolsillo los 50 euros, la señora valentía, y ponerla. La valentía simplemente consiste en, ¿me da miedo? Pues como he hecho el ejemplo, lo afronto. En el recorrido de la web de La Granja, si entráis a lagranja.top Madrid Noticias, encontraréis este cuento que lo escribí cuando en el mes de junio pasado, no sé si os acordaréis, pero había muchísimos niños que les daba miedo salir a la calle. Bueno, niños y no tan niños, había también muchos adultos. Así que escribí este cuento que lo podéis compartir, es gratuito, sí, pero sí que la última página tiene muchas frases para decir a tu hijo, como por ejemplo, cariño, tú eres mucho más grande que tus miedos. Y eso ayuda mucho pues eso, ¿no? Atreverte a afrontarlos. Sí, muy bien, de momento, acordémonos, de momento las emociones son preconscientes, no las puedo evitar, las puedo regular, pero no evitar, no me de sentir mal por sentir envidia. La envidia, siempre me están diciendo algo, la envidia la tenemos para realmente me está diciendo qué es lo que yo querría para mí, es decir, qué es lo que es importante para mí. ¿Sí? Así que si yo gestiono la envidia, no es malo. Lo malo es cuando yo eso lo transformo en un comportamiento negativo o desprecio hacia el otro, de rabia hacia la otra persona. ¿Sí? Y
dentro de la emoción que tenemos, el miedo es la más potente. ¿Seguimos con la siguiente? Venga, va. La rabia. ¿Qué tenemos para la rabia, la segunda emoción, la más potente, y para calmarla y para regularla tenemos la calma con el kit de emergencia que os explico. Venga, ¿para qué sentimos rabia los humanos? ¿Cuál es la función? El miedo, recordar, nos aparta del peligro. ¿Y la rabia para qué nos sirve? Hay gente que me dice, para nada bueno. Es cierto, la rabia a veces es tan intensa, es tan potente, pero bueno, lo bueno de la rabia es que llega rápido, pero también se marcha rápido. Así que vamos a poder regularla si nos damos cuenta. ¿Para qué tenemos rabia? Mira, la rabia nos ayuda a luchar contra las injusticias, contra aquello que tú sientes como injusto. Y nos da fuerza, nos da coraje, nos da osadía para, ostras, ante una cosa, pues hablar delante de un público de algo que nos preocupa. ¿Sí? En cualquier manifestación veremos pues esa rabia que tensamos la boca, nos ponemos así y nos da fuerza para chillar, para gritar, ¿no? Pero lamentablemente también tenemos esta emoción para luchar contra las injusticias, pero también es la que más injusticias nos hace cometer si yo no la regulo. Dentro de la emoción de la rabia, sí, hay sus dimensiones. Hay desde la rabia pequeñita, digamos, que sería el mal humor, el enfado, sí, la antipatía, hasta, pues bueno, una rabia más intensa, que sería la indignación, el odio o la cólera, ¿sí? ¿Y qué efecto tiene esto en las relaciones cuando tenemos comportamientos con rabia? Bueno, yo creo que eso todos lo sabemos, ¿no? ¿Qué pasa en el trabajo cuando tu hijo en el cole, o tú incluso cuando eras pequeña tenías comportamientos con rabia? Pues bueno, la gente se aparta de ti porque en ese momento es un poco como estamos como en secuestro emocional, ni nos enteramos a veces de lo que decimos y que normalmente lo que decimos o hacemos, bueno, es bastante injusto para los otros, así que normalmente nos arrepentimos. Yo para los niños hacemos el kit de emergencia que lo hacemos en la granja y se lo enseñamos a los niños, que es, bueno, no os lo explico todo porque no hay tiempo hoy aquí, pero sí que os lo resumo diciendo que se trata de respirar. Muchas veces respiramos hasta aquí, el oxígeno, el aire no pasa del pecho hacia abajo, así que yo os invito a que cuando sentimos esa rabia que viene nuevamente de abajo del estómago y te sube, ¡ah!, y chillarías, cuando llegas a casa y los niños han hecho los deberes, ¡ah!, pues bueno, a respirar y digamos lo que digamos, pero más desde la positividad y no tanto del castigo, sino más desde otro punto de vista más positivo. ¿Sí? Se entiende la rabia, que la rabia la tenemos para luchar contra las injusticias, gracias a ella podemos votar, por ejemplo, todos los ciudadanos podemos votar, pero también nos hace cometer muchísimas injusticias. ¿Sí? ¿Se entiende? La rabia y la herramienta, respirar. Para el miedo es valentía, me doy cuenta y valentía. La rabia, me doy cuenta y calma. Y la tercera emoción que hablamos y que esta pandemia nos ha traído de manera también intensa es la famosa señora tristeza. ¿Y qué tenemos para compensar la tristeza? Pues a todos nos gusta, ¿no? La famosísima alegría. Pero empecemos por la tristeza. ¿Para qué nos sirve la tristeza? Mirad, la tristeza es una emoción que nos sirve para recolocarnos por dentro en un nuevo orden cuando hemos sentido algo como una pérdida. Esa pérdida puede ser, por supuesto, un ser querido, pero esa pérdida puede ser, por ejemplo, el osito de peluche. Hay mucha gente que no entiende, ¿no? Ostras, ¿cómo te pones por el osito de peluche? Normalmente cuando sentimos una pérdida con un objeto, un reloj o algo, un móvil, lo que sea, lo que perdemos o la tristeza no es por el objeto en sí, el osito de peluche, es por el vínculo emocional que yo le doy a ese objeto. Por ejemplo, en un osito de peluche, ¿cuál es el vínculo? Cuando un niño abraza un osito de peluche, ¿qué es lo que realmente está abrazando? La calma, por ejemplo, ¿sí? Así que el niño realmente no pierde el osito de peluche, lo que pierde es la calma. Así que sabiendo eso, si he perdido el osito de peluche, entiendo que necesitas un osito para que te dé calma. Vamos a buscar un osito en la tienda o en casa, si tenemos más, que para ti te transmita mucha calma, mucha tranquilidad. Y ahí es cuando el niño coge otro y ahí no hay problema, porque yo el vínculo no lo rompo. Pero por eso es tan importante entenderlo, por eso es tan importante saberlo, porque hay gente que entonces, yo tengo papás que se vuelven locos buscando un osito de peluche, pero locos, o sea, son capaces de buscar en una tienda exactamente el mismo, cuando el problema, o sea, no es el osito azul con los ojos lilas, no, es el vínculo o la calma en este caso, que es lo que hemos perdido, y por eso les da tanto miedo, porque realmente lo que han perdido es la calma. Y así pasa con el reloj del abuelo. Lo que pierdes no es el reloj en sí, es el vínculo, el recuerdo, el miedo a perder el recuerdo de tu abuelo, ¿sí?
Dentro de la emoción de la tristeza, lo mismo, hay dimensiones, desde la más pequeñita, desánimo, apatía, desilusión, creo que eso lo hemos sentido todos este último año y pico, la desmotivación, hasta ya la amargura, el desconsuelo o la depresión. ¿Qué efecto tiene esta emoción en las relaciones? Bueno, deciros que la tristeza, de todas las emociones que sentimos, es la que está más enfadada con nosotros, porque, sabéis, a la señora tristeza nunca la invitamos a cenar. Y ella, pues ella nos pertenece, es nuestra, y hace mucho trabajo para con nosotros, pero bueno, no la entendemos. Básicamente también yo creo que tiene mucho que ver, no está nada de moda porque es una emoción lenta, muy lenta, y nosotros en un mundo con prisas que vamos corriendo de extraescolar a extraescolar, la tristeza no nos molesta mucho, así que no queda nada bien. Y tampoco la vemos en el Instagram, no la vemos en ningún sitio, la tristeza no nos gusta. Incluso cuando vemos a alguien que está llorando, preferimos que siente rabia a veces una persona que llore, porque ¿qué hago con esto? Uy, no soporto esas lágrimas, ¿no? Y bueno, normalmente el problema que a veces cuando unos padres me lo dicen, digo, pero el problema lo tiene el niño o lo tienes tú con las lágrimas de tu hijo. Él solo está llorando, que es un proceso natural, no pasa nada, ¿sí? Así que entendamos que la tristeza nos pertenece, no pasa nada, porque hay padres que me dicen, yo no quiero que mi hijo llore. Entonces digo, bueno, pues si no llora no aprenderá nada, ¿no? Qué lástima, ¿no? Decirle que la tristeza es su enemiga, porque entonces harán cualquier cosa para distraerse y no dejarla venir nunca a cenar cuando ella tiene su misión. Y antes o después llegará. Y cuando llegue, si la niego y la vuelvo a negar, acabará viniendo, y ahí es cuando entramos en depresión y vamos a la farmacia a tomar unas pastillas para volver a levantarnos, ¿no? Así que no neguemos lo que sentimos, básicamente porque son preconscientes, no lo puede evitar. Simplemente dejemos, ¿no?, que trabajen, que haga su función, porque para ella hace su función y la hace muy bien. Y cuando lo hace bien, pues eso nos recoloca esos agujeritos que nos han quedado, ¿no? A lo mejor, pues por ejemplo, no sé, yo recuerdo que en marzo, abril, mayo, ostras, yo estaba triste porque mi modo de vida, yo había escogido un modo de vida y me lo habían cambiado, tenía que estar encerrada, ¿no? Me habían incluso cerrado la granja, en Barcelona se cerró mucho más que en Madrid, ¿no? Bueno, pues yo no quería eso, pero me tenía que aguantar, ¿qué iba a hacer, no? Pero aunque me tuviera que aguantar, para mí era una pérdida, ¿sí? Con lo cual había un dolor. Así que permití que la señora tristeza entrara y controlándola, no dejándole que estuviera 24 horas, pero estuviera un ratito, sí, no dejando que no esté nunca, ¿no? O distrayendo para evitarla y no sentirla. Así que no pasa nada, la señora tristeza nos ayuda y nos hace sabios, dejémosla actuar. ¿Y para qué nos sirve entonces la alegría, que es esa emoción que tenemos también para compensar, ¿no?, la tristeza? Mira, os lo digo en palabras literales de Gerard, un chico de 14 años que nos dijo: las emociones negativas vienen solas, las positivas te las has de currar. ¿Sí? Así que, y eso muchas veces es lo que pasa, que las emociones negativas no tienes que hacer nada, vienen solas. Estas son tan potentes que constantemente vienen, Una para luchar contra cualquier injusticia, que normalmente vemos la tele, ya vemos muchas. Otra te viene porque te aparta el peligro y abres la tele, hay muchos peligros. Y otra te viene porque sentimos muchas cosas como pérdida, ¿no? Que también, este último año las hemos sentido, ¿no? Pero ya le decía, las negativas vienen solas, pero las positivas te las has de currar. ¿Y cómo te las curras? Pues autogenerando emociones positivas. Una herramienta para cuando haya rabia, que nos he dicho antes, eso por si queréis tenerla para apuntar, cuando tengáis un hijo o un compañero o alguien, ¿no?, que sienta, que te hable con rabia porque está enfadado, en vez de decir qué te pasa, hacer una pregunta, y es: eso que sientes, ¿qué es eso que sientes como tan injusto, ¿no? ¿Qué es esa injusticia que sientes tanto? Porque cuando siento rabia, el origen es una injusticia, así que hagamos la pregunta concreta. Entonces yo voy a ir ostras, ¿no?, ¿qué es eso que siento como injusto? Lo mismo os digo, si tú sientes algo sientes rabia por algo, con un compañero de trabajo, con el sistema, no sé, con lo que sea, pregunta, a ver, pero yo que siento eso como tan injusto, yo concrétalo y hazlo pequeño para poder, entonces ya verás, controlar muchísimo más tu rabia, ¿vale? Pero volviendo a Gerard, a lo de cómo me curro esas emociones positivas, pues mirad, con el poder de la alegría.
¿Qué hace la alegría? La alegría, a ver, muchas veces la gente se piensa que la alegría es el jajajiji y el contento. La alegría es mucho más. La alegría es el contento, es la diversión, es el humor, sí, pero también es el entusiasmo, es la moral alta, es el placer, es el éxtasis, es la esperanza, es la motivación, es la ilusión. Todo eso es la alegría. Y siempre digo que es el motor de nuestra especie. La motivación, fijaros que viene de motivado. El motivado viene de movimiento, el movimiento viene de motor, todo aquello que nos mueve. Cuando nosotros estamos en movimiento, cuando sentimos esa emoción positiva, puede ser moral alta, puede ser entusiasmo, puede ser ilusión, puede ser esperanza, cualquiera de esas, fijaros que tenemos más determinación, más propósito, nos lo creemos, nos sentimos más seguros y la gente te va a seguir mucho más. Evidentemente produce bienestar, tranquilidad, optimismo y cuando entras en esa rueda, wow, mola, ¿eh? No quieres salir, engancha ese optimismo, esa alegría, esas emociones relacionadas con la dimensión de la alegría. Por supuesto, estas emociones mejoran la capacidad cognitiva, memoria, lógica y capacidad de aprendizaje y también aprendemos muchísimo más rápido. Fijaros un detalle, cuando tú vas a comprar a una tienda, si hay una persona triste o una persona así apagada, apática, que son dimensiones de la tristeza, fijaros que te cobra o te sirve lenta, ¿no? Que a veces dices, bueno, va, ya pico yo, ya te digo yo la suma cuánto es, ¿no? Te pone nerviosa porque claro, toda la dimensión de la tristeza, la apatía, la desmotivación nos hace lentos. En cambio, la alegría, entras a una tienda donde hay alguien alegre y te habla rápido, te cobra rápido, va más rápido, ¿no? Y, bueno, nos interesa esa rapidez en un mundo que vamos corriendo todo el día, que creemos que no tenemos tiempo, pues, bueno, aunque solo sea por eso, por ir rápido, utilizarla. Seamos generadores de estados de ánimos positivos. ¿Y cómo hacemos eso? Mirad, los que trabajamos con ellos lo tenemos muy, muy fácil, porque los grandes generadores de estados de ánimos positivos, de alegría, son los niños, sobre todo hasta en primaria. A partir de sexto la cosa empieza, bueno, este año con la pandemia lo que nosotros estamos viendo tanto en la Granja Madrid como en la Granja Barcelona es que, bueno, baja autonomía, los P3 ya no son P3, son P2 y que también a partir de quinto, sexto se nota mucho en el Netflix y las series, ¿no? Como que estamos muy rollo sofá, sentados y apáticos, ¿no? Y eso lo tenemos que modificar, ¿no? Básicamente porque a veces tenemos los generadores de estados de ánimos positivos, las máquinas de hacer alegría en casa y llegamos a casa y ¿qué hacemos? Llevamos nuestra amargura, la metemos allí, venga, vas, hecho los deberes, venga, va, duchate, venga, va, que mañana tienes que volver. Ostras, ¿no? Y anulamos esa alegría, digamos que les contagiamos, ¿no? nuestra ansiedad o nuestras emociones más negativas. Y no hacemos lo contrario, que es lo interesante y lo inteligente, ¿no? Que es, ostras, ¿no? Dejar que ellos nos contaminen o contagien con sus emociones positivas. ¿Qué podemos hacer? Os doy estas dos herramientas. Estas las tenéis también en la web, pero si no, en el Facebook de la Granja de Madrid. Aquí las tenéis, las podéis descargar y las podéis imprimir. Entonces, este ejercicio es, si yo te pregunto si esta mañana hubiera entrado en tu casa, no sé, a las 8 de la mañana, por ejemplo, un día entre semana a las 8 de la mañana, ¿a qué emoción habría olido? ¿Ansiedad, tristeza, agobio, enfado o alegría, tranquilidad, calma, esperanza, optimismo, ilusión, amor? ¿A qué habría olido? Y otra pregunta, ¿a qué emoción te gustaría que oliese tu casa cuando tú entres cada tarde? El ejercicio se trata de imprimir esta cartulina, colgarla en la nevera y debajo de la casita verde escribir aquella emoción en la que ahora huele tu casa y debajo de la casita azul aquella que te gustaría que oliera tu casa. Y haz la misma pregunta a tus hijos y a tu pareja, ¿sí? Y cada vez que alguien, por ejemplo, si yo pongo que quiero que mi casa huela a alegría, pero por la mañana ya me pongo el perfume de la ansiedad, del agobio o del estrés y venga va, pues bueno, seguramente nuestro hijo nos va a señalar la cartulina de la nevera y te va a decir, mira mamá, lee, para que te acuerdes que si quieres oler alegría tienes que ponerte primero el perfume de alegría cada mañana que te levantas, ¿sí? Y si nos cuesta, no pasa nada, porque eso nuestros hijos lo saben hacer. Me pide el ordenador algo, un momento. Vale, seguimos. Y la siguiente, esta también la tenéis y la podéis descargar, es gratuita. Son las frases que
bueno, con la que cada capítulo de este libro que he escrito, pues y yo creo que os pueden servir. Pero, por ejemplo, si tienes esto para mí son mensajes, perlas, ¿no? Para dejar en el camino de los niños, que además de producir emociones positivas como la alegría, como la esperanza, como la ilusión o la motivación, además, pues bueno, son inspiradores, ¿no? Yo creo que hoy en día el mundo no acaricia mucho, pero creo que sí que nosotros tenemos que acariciar a la gente que nos rodea, especialmente los hijos o nuestros alumnos, ¿no? Por ejemplo, cuando tenéis una niña o un niño, ¿no? Que siempre sigue a los demás, estos que tienen poco la autoestima baja, ¿no? Y que si todos van con la nueva gorra de moda, él va con la nueva gorra de moda o ella. Decirle o recortarle esta que tenéis ahí que pone cómo brillar si solo sigues. O esos niños que del yo primero y antes que nadie, del ya, es decir, es por ejemplo que pone, recuerda que nadie sabe tanto como todos juntos. O si, por ejemplo, tienes un alumno de 10 y 9 y ese día saca un 7 y tú sabes que con un 7 se va a enfadar porque su expectativa es siempre muy alta y es aquello, el síndrome de la familia perfecta. Hay aquí una que engánchale el examen, no quiero un alumno 10, te prefiero a ti. Y cuando reciba el examen con el 7, que vea al lado con un clip esta frase, no quiero un alumno 10, te prefiero a ti. Eso empodera, ayuda y nos permite sobre todo ser nosotros mismos. Cuando eso lo hacemos, bueno, es más fácil sentirnos bien. Muchas veces me están preguntando, ostras, pero ¿cómo será este mundo post-pandemia? ¿Cómo nos vamos a sentir? Pues mirad, aún no tenemos casi ninguna respuesta para casi todas las preguntas que nos hacemos, ¿qué nos espera? No lo sé, chicos, yo no lo sé. ¿Qué nos genera? Pues bueno, incertidumbre, miedo, todas estas emociones juntas, en plan tsunami emocional de todo, que ahora siento tristeza, la alegría, la frustración y voy arriba y abajo y estoy harta, estoy cansada, estoy fatigada, ya no puedo más. Pues ¿qué puedo hacer? Solo una cosa, y es regularlo, es darme cuenta de lo que siento y ser yo quien regulo lo que siento y que no sea lo que siento las que me manda, la que hace lo que quieran conmigo. Educación emocional, la ciencia aplicada de la educación emocional, para mí es la respuesta, sobre todo para poder estar tú bien, porque probablemente los demás no lo van a estar. Repito, tú estás escuchando esta charla, yo no sé qué sabías y qué no, pero creo que es bastante fácil, ¿no? Lo que estoy explicando, creo que, no sé, yo lo explico a los niños de 10 años, de 8 años, lo entienden perfectamente, ¿no? Como decía Gerard, pero, y ahora vais a ver más frases en las que lo explico, ¿no? Pero creo que yo en este momento entiendo que mucha gente esté fatal. Bueno, yo también, en muchos momentos lo estoy trabajando constantemente para poder estar mejor, pero entiendo que la gente que me rodee esté susceptible, esté triste, esté apática, porque es que lo hemos vivido este año, mucho más, ya vivíamos antes, pero es que ahora se ha juntado todo, es una bomba esto, ¿no? Así que, ¿qué podemos hacer? Yo no puedo hacer que los demás estén mejor. Bueno, puedo hacer lo que yo puedo hacer, ¿no? Pero básicamente puedo hacerlo primero estando yo bien, porque probablemente la gente que me voy a encontrar pues no lo va a estar. Así que vamos a tener que tener paciencia, saber perdonar y entender que esa persona lo que siente no lo puede evitar, solo lo puede regular. Pero si no le han enseñado, pues no puede hacer prácticamente nada, no tiene recursos, porque no sabe que dentro del bolsillo tiene un montón de billetes de 50 euros para utilizar. Y ahora voy a hablar de chavales, de niños, ¿no? Como este niño de 8 años que dijo, soy valiente, Nico nos dijo, soy valiente cuando me atrevo a hablar de mis sentimientos. Yo no sé qué estamos haciendo, yo no sé cómo estamos educando para que un niño de solo 8 años diga que para hablar de lo que siente se ha de ser valiente. No sé si nos estamos equivocando, pero si yo no sé lo que siento, si yo para hablar de lo que siento he de ser valiente, es que estamos dando importancia a qué, a saber las capitales de los países del mundo, a saber el nombre de los ríos, o sea, que soy mejor si meto muchos goles en fútbol, en básquet, o sea, si brillo en un deporte, ¿qué estamos haciendo, no? Y después de una pandemia, en serio, estamos a estas alturas, este siglo XXI, para hablar de lo que sentimos 8 años, he de ser valiente, es vergonzoso, de verdad. Ya sé que para nosotros los adultos lo es y por eso para ellos también, porque ellos aprenden el ejemplo, no de lo que nosotros queremos que aprendan. Pues ese es el fastidio de los niños, que siempre aprenden de lo que ven, ¿no? Así que vamos a tener que nosotros, pensar qué vamos a hacer. Pero tengo más frases como, Iván, si tienes empatía, eres capaz de sentir el corazón del otro. Son frases literales de ellos y de ellas. Y es cierto, ¿cómo voy a poder entender el corazón de alguien, incluso de mi hijo, si no soy capaz de abrir el mío? Porque hace mucho tiempo me puse una máscara, me la enganché en la piel para poder
para evitar que me hicieran daño, confundiendo la vulnerabilidad con la debilidad. La vulnerabilidad nos hace humanos, dejemos ya de disimular. Creo que basta, ya hemos pasado una pandemia, hemos sufrido mucho, estamos todos fatal y seguimos disimulando, con lo cual nuestros niños siguen disimulando y vamos llenando nuestra mochila de toda esa porquería que estamos viviendo. Y hablo de malos rollos, hablo de enfados, hablo de críticas, hablo de envidias, ostras, ¿no? Y no hacemos nada para liberarnos, ¿no? Así que yo creo que muchos de nosotros tenemos un corazón que hace tiempo está desesperadamente diciendo, estoy aquí, escucha, escucha, escucha. Pero yo no podía, porque iba corriendo de extraescolares a extraescolares. No, ahora no, ahora no, ahora no. Nos ha parado el mundo, no sé si hay alguien ahí que está haciendo que pare para que nos enteremos de la película, no lo sé. No sé qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos, pero creo que muy bien, por cómo está la naturaleza y lo que está pasando, no sé si lo hemos hecho. Así que vamos a tener que darle mucha fuerza a ellos para que ellos cambien lo que nosotros no hemos sido capaces. Y si no escuchan su corazón, no van a tener la fuerza para hacerlo. Quien no escucha su corazón no tiene fuerza. Eso lo veo cada día. Sus hijos van a tenerla, así que siente tu corazón y puedas sentir el corazón no solo de tus hijos, sino también de tu pareja, de tu gente, de la gente que te rodea. Y una vez pasa eso, de verdad que lo demás viene solo. De repente, no sé, es la sensación de que todas las estrellas se confabulan a tu favor para que pase lo que tú quieres que pase. Elsa, 5 años con el silencio, he aprendido a escuchar el viento. Y cuando puedo escuchar el viento, ¿sabéis qué puedo escuchar? Eso, a mí mismo, lo que siento, lo que pasa. Pero vayamos a la montaña, vayamos a la playa, vayamos al bosque y simplemente escuchemos el viento. A los niños les encanta y ahora lo necesitan ellos y nosotros. Y además es gratis, así que aprovechémoslo. George, de 13 años, nos dijo, si no te amas a ti mismo, no podrás hacer cosas extraordinarias. Esta es la base de todo, la autoestima, el cuánto tú te quieres, qué opinión sincera y profunda tienes de ti mismo. Así que, bueno, creo que estamos en circunstancias extraordinarias, hemos de ser profesores extraordinarios, hemos de ser padres y madres extraordinarios, hemos de ser profesionales, cada uno en su ámbito, extraordinarios para superar esta situación que de alguna manera es brutal, ¿no? Pero tenemos las emociones para adaptarnos. Gracias emociones. Y nos están diciendo, ojo, oye, cuidado, Cristina, cuidado, mira, esto cuida. Están nuestros avisos, nuestras alarmas, cuidado. Pero todo pasa por la base de todo y es quererte a ti mismo. Porque si no, como dice Josh, no podremos hacer cosas extraordinarias, esas que nos dan la fuerza para salir volando, para cambiar el mundo y hacerlo un poquito mejor para nuestros hijos y para nuestras hijas. Así que, en resumen, ¿qué podemos hacer? En resumen de esta charla, intentemos estar nosotros bien, estar tú bien, porque probablemente los demás no lo estarán y vamos a tener que perdonar, porque no saben, nadie se lo ha explicado. O si no, que vean este vídeo. Si hay un mal rollo, que todos vean este vídeo a ver si puede ayudar. Segundo, entrenar la valentía de nuestros hijos, en ti y en mí, en todos, porque la necesitamos cuando hay tantísimo miedo. Recordar, solo en un miedo descubrimos cuán valientes somos. El tercero, ser autogeneradores de estados de ánimos positivos, de emociones positivas. Los niños, si tienes niños alegres en casa, wow, ya lo tienes, contágiate de ellos, no hagas lo contrario. Y luego paciencia, porque ahora la vamos a necesitar, porque todos estamos un poco, bueno, no estamos muy bien, estamos bastante pues dolidos y por todo lo que hemos vivido, lo cual es natural porque hemos vivido estas 3 emociones más potentes y negativas que tenemos los humanos, miedo, rabia, tristeza, juntas, revueltas, que en un tsunami que dices, ya no sé ni lo que siento, ya no puedo más, y esa famosa fatiga pandémica es el no poder regular todo eso tan potente que estoy sintiendo. Y si no, como última instancia, hacer lo que decía Oscar Wilde, el egoísmo verdaderamente inteligente es procurar que los demás estén bien para tú estar mejor. Pues seamos egoístamente inteligentes y veréis cómo podemos estar un poquito mejor. En el 2000, cuando tomaba las uvas, en Nochevieja, en el 2020, cuando empezamos el 2021, yo me había creído que con el 2021 el terrible 2020 acabaría, ¿no? No fue así, fue terrible, ya la Filomena, la tercera ola, bueno, aquello que pensé, madre mía, ¿no? Esto es peor que el 2020 casi, ¿no? Yo me di cuenta que el 2020 quien había decidido cómo me sentía eran las circunstancias, era el COVID o la pandemia o yo qué sé, todo este show, ¿no? Y, ostras, y me daba mucha rabia, teóricamente, ¿no? Soy experta en educación emocional, hago charlas y vi cómo era capaz de toda esta situación de hacerme sentir un poco y llevarme donde quería, ¿no? Y mejoré a mí misma que eso en el 2021 no pasaría. Pasar lo que pasara,
no iba a permitirlo. Así que hice este hashtag. Yo decido cómo sentirme en 2021. No va a ser la rabia, no va a ser la tristeza, voy a ser yo. Esto no significa que no voy a sentir rabia. No, si siento rabia la voy a sentir, pero la voy a sentir conscientemente y la voy a regular. Vale, hasta aquí sí. Voy a sentir, he sentido tristeza, claro que sí, se me ha muerto un amigo, voy a sentir miedo, claro que sí, pero voy a decidir yo cómo me siento y si voy a decir no quiero sentir miedo, voy a ser valiente, pero yo decido cómo sentirme. Eso es lo único que casi que este último año creo que tenemos en nuestro poder, porque lo demás yo no tenía ningún poder ni de salir de casa, no sé qué, pues bueno, era el único poder que me quedaba y decidí utilizarlo. Y después ya, y para acabar, ya lo último, deciros, mirad, cuando nuestros hijos sean mayores, lo único que recordarán, o lo que yo creo que recordarán de esta pandemia no será las calles vacías. De hecho, ya ni se acuerdan. Y no recordarán tampoco las mascarillas. Ahora sí porque las llevan, pero de aquí 3 años no creo que ni se acuerden, ¿no? Y tampoco recordarán, por supuesto, el número de muertos o de contagiados. ¿Sabéis lo que sí recordarán nuestros hijos e hijas cuando tengan de aquí 20, 25, 30 años? Recordarán desde dónde mamá y papá vivió la pandemia, si desde el miedo, la fobia, el terror o la apatía, la desesperanza, o desde el, a pesar de todo, hijo, hija, hijo mío, la vida vale la pena vivirla con alegría y con valentía. Al final, lo único que dejamos a los demás es cómo los hacemos sentir. Muchísimas gracias. Y ahora no sé si el chat, estos son los libros. Aquí tenéis mi mail por si queréis alguna consulta, los recursos en lagranja.top, Facebook La Granja Madrid, Instagram, ¿sí? También tenéis mi Facebook, también tenéis Cristina Gutiérrez Stone, que es mi web. Y aquí libros, Crecer con Valentía, Entrenarlo para la Vida. El primero es Entrenar para la Vida, luego Crecer con Valentía, un cuaderno para hacer educación emocional tanto en el colegio como en clase, en el aula, y cuentos infantiles para la lectura, para el colegio o para casa, de todas las edades, desde niños de 3 años hasta niños de la ESO. Eso es un poquito lo que de alguna manera os traigo. Y a ver si tenéis alguna pregunta. Leo. Hola, Cristina. Has estado hablando de que la mayoría de los miedos que tenemos probablemente no los vayamos a padecer nunca. Pero ¿cómo podemos afrontar o luchar contra esos miedos irracionales? Vale, lo primero es preguntarte, vale, es cuando yo pronuncio un miedo comenzando con la frase ¿y si? ¿Vale? Piensa, vale, ansiedad. El ¿y si es la peor, es la miedo imaginario, la peor interpretación posible. ¿Y si mi hijo suspende? ¿Y si mi hijo no estudia lo suficiente? ¿Y si un padre se me queja? ¿Y si, vale? El ¿y si es imaginario. Y normalmente entramos en ansiedad. Así que si es ¿y si? Contéstate. ¿Y si no? Tú a ti mismo, ¿sí? Y luego cuando un miedo es muy grande, este es el miedo, ¿vale? Y esta es la valentía. Lo ideal es que esto vaya así, uno arriba, uno abajo, pero siempre vamos jugando así. Pero si en esta pandemia que ha hecho el miedo, ha subido, ha estado aquí. Y la valentía está así. Cuando la valentía viene al miedo y dice, esto es muy grande. Así que, ¿qué busco yo? Hacer el miedo pequeño. ¿Cómo? O hago esto, o bajo esto, o subo esto. Pero yo tengo que mover esto. ¿Cómo puedo hacer? Una cosa a las dos. Por ejemplo, si en la pandemia lo que teníamos que hacer todos, que iba muy bien, era apagar la tele. Apago la tele, pum, y baja el miedo. Y es un poquito más fácil. Y entrenar mi valentía, es afrontarlo. Me da miedo a salir a la calle, venga, bajo un poquito la escalera, doy una vueltita a la manzana, luego al día siguiente voy a comprar, poquito a poco. Y así vamos superando. Entreno la valentía, cuanto más entreno, más grande es. Cuanto más entreno el miedo, más grande es. Así que desentreno el miedo y entreno la valentía. Un poquito espero que os ayude. Nora dice muchas gracias por contagiarnos de esperanza. La esperanza sobre todo es lo que hemos de dejar a nuestros hijos, porque si nosotros la tenemos, chicos, no puede ser, la hemos de poder tener, ¿sí? Consejos, no sé si queréis alguna otra pregunta concreta de alguna cosa de vuestros hijos o alumnos, como docentes, bueno, si me queréis preguntar alguna cosita más, yo encantada de aprovechar, que os podéis aprovechar un poquito más. Y si no, pues damos por concluida. Son 50 minutos, nos queda un minutito. En todo caso, acabo con esta diapositiva. Es una historia, una conversación entre una madre y su hijo, ¿no? Su hijo de 6 años,
que volvía de la fiesta del pueblo, ¿no? En la que había visto a su madre bailar y el niño le dijo a su madre, Gael y Laura, Gael es el niño, ¿no? 4 años, 6 años el niño, sí. Le dijo, mamá, siempre me preguntas qué deberías cambiar para que yo me sintiera orgulloso de ser tu hijo. Y la madre le contestó, ya, pero tú siempre me contestas que nada. Y dice, pues ahora creo que deberías cambiar alguna cosa. La madre se quedó así asustada porque Gael es un niño de aquellos que viene a la granja y esto de la educación emocional le va mucho y el tío es muy inteligente emocionalmente, ¿no? Y entonces el niño le dijo, pues creo que deberías de trabajar menos y bailar más. Y la madre se quedó así como, menos mal, ¿no? Y al final el niño baila y dice, porque sabes, mamá, cuando bailas, brillas. Así que chicos, chicas, brillemos nosotros porque es la manera de que podremos permitir o facilitar que nuestros hijos brillen. Hay otra pregunta de Esperanza. ¿Cómo puedo ayudar a los niños que han sufrido el miedo de sus padres? Es decir, el miedo cuando los padres sin querer han contagiado el miedo, ¿no? Pues concretando los miedos. Por ejemplo, Lucía, una niña de 4 años que estaba en la granja y me dijo, a mí, iba hacia el picadero con los caballos y me dijo, mi mamá me ha dicho a mí me da miedo los caballos porque mi mamá me ha dicho que son peligrosos. Y es cierto, los caballos pueden ser peligrosos, pero yo tenía que darle la otra parte de la información. Ella tenía una parte de la información, los caballos son peligrosos, sí, es cierto, pero le faltaba la otra parte. También son nobles, son cariñosos, son suaves cuando los acaricias, ¿sí? Así que me acerqué para darle esa otra parte de la información, pero luego le hice una pregunta, que aquí para ti, Esperanza, y es, ¿y concretamente qué te da miedo del caballo? La niña me miró y me dijo, la boca. Y le dije, entonces a ti no te da miedo los caballos, a ti te da miedo la boca del caballo. La niña me contestó y me dijo, sí. Así que de un miedo muy grande, un caballo pesa 400 kilos, a la boca del caballo. Con lo cual me acerqué al caballo desde atrás y desde el lomo. Lo tocó, me dijo, qué bonito, está calentito, vio que no pasaba nada. Y también le hice la tercera pregunta, ¿y concretamente qué te da miedo de la boca del caballo? Y me dijo, que me muerda. Y dije, entonces a ti no te da miedo ni la boca del caballo ni el caballo, te da miedo que un caballo te muerda. Me contestó y me dijo, sí, es muchísimo más fácil afrontar un miedo pequeñito que un miedo tan grande. ¿Sí? Así que yo te recomiendo, Esperanza, que cuando tenga un miedo a lo que sea la oscuridad, concretamente, ¿qué te da miedo de la oscuridad? Por ejemplo, los campamentos, ¿no? Concretamente, ¿qué te da miedo de los campamentos? Dormir fuera de casa. ¿Y qué te da miedo dormir fuera de casa? Normalmente dicen añorar a los papás. Entonces no te da miedo dormir fuera de casa, te da miedo añorar a los papás. Vale, no es lo mismo 3 días de campamentos que son súper largos o 2 noches a añorar, que son los 10 minutos que tardo en dormirme, ¿sí? Y ahí puedo, pues, un osito de peluche, el profesor se puede decir, pues yo estaré contigo hasta que te duermas, os explicaré un cuento en la habitación, ¿sabes? Ahí podemos dar herramientas y recursos. Pues muchísimas gracias por vuestra atención, un placer. Y aquí estamos para lo que necesitáis, tanto aquí en la Granja de Barcelona como en la Granja de Madrid. Un beso.